Ok, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde o de esta noche. Y como vez tras vez, cada martes, normalmente lo he tomado por muy en serio, que cada martes podamos traer a nuestra memoria y a nuestro aprendizaje acerca del tema de la guianza o la crianza de nuestros hijos. Una clase que digo yo, y creo que usted también ha de pensar igual que yo, que es de suma importancia. Porque, pues usted sabe que hoy en día, voy a decir algo tan fácil de decir, algo tan de la actualidad. Hoy en día olvidamos a nuestros hijos con tan solo un teléfono, ¿sí o no? Por tener un teléfono en nuestras manos, hoy olvidamos o podemos olvidar a nuestros hijos. Entonces, creo que la generación que nos tocó vivir en este tiempo, en esta etapa, estamos bien bombardeados de distracciones. Y esta generación, el siglo XXI, se conoce como una generación que gasta mucho tiempo en entretenimientos. Entre esos entretenimientos sabemos que está el televisor, los teléfonos, el iPad, internet, pero también están los parques, los cines, para otra gente los casinos, las amistades, las fiestas, etcétera, etcétera. Y entre estas cosas o este tema, sí decidimos tomar tiempo para todo este tipo de cosas que acabo de mencionar, pero muy poco para nuestros hijos. Creo que lo que digo, no lo digo por adivinanza, a ver a quién le cae la bolita, como dicen por ahí, no. Lo digo porque creo que todos vivimos esta etapa, en que si no nos ponemos las pilas a vivir como hombres y mujeres de Dios, administrando bien el tiempo y por ende sabiendo cómo acomodar cada etapa y cada área de nuestra vida, pues entonces si no lo sabemos hacer así, vamos a tener problemas el día de mañana. Nuestra hermana Nancy testificaba acerca de una familia, de unos niños que no del todo sonaba que estaban muy educados o muy bien educados. Cuesta educar a los niños, sí. Es un trabajo, sí. Es una responsabilidad, sí. Pero déjeme decirle una cosa, si no los educa usted, nadie los va a educar. Amén. Así es que quiero tomar una parte de tiempo para enseñar acerca de lo que es la clase, pero quiero tomar otra parte de tiempo donde no terminé y no concluí para hablar acerca de aquellos estorbos en la vida de nuestros hijos. ¿Qué cosas le están estorbando a nuestros hijos para ser bien criados? Entonces, vamos a empezar con la clase, la guianza de nuestros hijos. Recuerden que estuvimos hablando la vez pasada acerca de que, denme un segundito, respeta la dignidad de tu hijo. Respetemos la dignidad de nuestros niños y nos recordamos de que aún el Señor Jesucristo tomaba en cuenta a los niños. Quizá podemos ver un Pedro, un Juan, los apóstoles corriendo de aquí para allá, atendiendo a las multitudes en cuestión a la gente adulta y preocupados para que obtuviesen salvación. Y a veces a nosotros mismos nos pasa, ¿verdad? Salimos a evangelizar, nos encontramos con una mamá, con un papá y con niños, y a los que le transmitimos el mensaje en primera instancia es a los papás. Y hasta ahí llegamos. Muchas de las ocasiones nos olvidamos de que hay niños que también deben de ser dignificados al compartirle nosotros la palabra del Señor. Sé que para esto hay ministerios que se evocan y se dirigen completamente a los niños, pero creo que nosotros en este tema todos debemos de tomar en cuenta a nuestros hijos. Ellos son dignos de recibir nuestra atención. ¿Qué más vimos? Estoy dando un contexto para recordar lo que vimos. ¿Qué más vimos? Vimos factores determinantes a cumplir para respetar la dignidad de un niño. Y el factor número 1, ¿cuál fue? Dice, por ningún motivo abandones a tus hijos. Un niño es digno de tener un padre. Así como nosotros decimos, yo me siento digno de ser padre, ya es hora de casarme.
O ya es hora de que cuando yo ya estoy casado, ya hay que tener un hijo porque yo tengo un deseo, un hambre de ser padre. Y te sientes que eres digno de serlo. Bueno, así cuando llegue ese niño a tu vida, dignifícalo dándole un padre. Dándole un padre, dándole una madre. ¿Por qué decimos esto? Porque ya explicábamos que hoy por hoy, en el siglo XXI, en este mes, en el año del 2017, se están viendo cada cosa, hermano. Recuerda de aquella, no fue anécdota, no fue chiste, no fue cuento, aquel video viral que yo miré, donde una persona iba caminando por el monte porque veía que se movía y que con un palo empezó a moverle por ahí. ¿Y qué les dije que era? Era un niño, era un bebé recién nacido tirado en el monte, en la grama larga, así, la grama grande, y se veía el niño ahí que se movía, los movimientos como de un tipo, de un feto, de algo pequeñito, se movía y con un palo, y cuando lo ve, wow, se queda asustado, un bebé. Es tiempo de dignificar a nuestros hijos. Por eso estamos recordando este tema de que no abandonemos a nuestros hijos. Y una de las cosas que a mí se me pasó, porque siempre cuando estamos hablando ya la palabra del Señor, no sé, el tiempo se va así, ¿verdad? Uno quisiera contar de todo, hablar de todo, pero estamos limitados. Una de las cosas que a mí se me pasó decir, hermano, en cuestión a no abandones a tus hijos, yo di el ejemplo de abandonarlo y dejarlo sin padre, en cuestión de irte de la casa, o en el caso de ellos maltratados, se van y abandonan el hogar. Pero se me olvidó tocar el punto de que no abandones a tu hijo a pesar de que vive contigo. ¿Se entiende? No te olvides de él. Él existe. Él es una persona. Él necesita tu atención. Él necesita tu cariño. Él necesita tu amor. Creo que ponía yo un ejemplo en cuestión al schedule que tenemos todos. Respetamos el horario de trabajo. Respetamos el horario de esto otro, de esto. Póngale usted su schedule. Pero la pregunta sería, ya que estamos tomando la crianza o la guianza de nuestros hijos muy en serio, porque yo lo estoy tomando muy en serio, no sé usted, ya que lo estamos tomando en ese schedule del día, ¿ahí está su hijo? ¿Ahí está su hija? Oh, me tengo que ir con mi amigo, me tengo que ir con mi amiga. O tengo una junta con él o con ella, nosotros los que trabajamos, con mi jefe, con mi jefa. O tengo que ir a ver un proyecto, tengo que ir a ver un plan, etc. Ponga lo que usted quiera. Yo estoy mencionando las cosas que yo veo a mi alrededor y lo que yo creo que usted también puede vivir. Pero ponga lo que usted en su vida íntima, personal, hace. ¿Está allí su hijo en ese schedule? Tiempo para jugar, reír, brincar, etcétera, etcétera. Bueno, no se olvide y no lo abandone. Vamos a seguir. El estado en el que la víctima cae es totalmente peligroso por razones que a continuación voy a presentar. Creo que me pasé porque le di 2 veces. No le cuadró a usted lo que le acabo de decir, ¿verdad? Ok. Ahí le va. También otro subtítulo que tomamos: no le produzcas ningún tipo de humillación a tus hijos cuando sean disciplinados o corregidos. Ahí le va. No le produzcas ningún tipo de humillación a tus hijos cuando sean disciplinados o corregidos. Dice esto: nunca devalúes su autoestima, que ya hablamos de eso. Nunca devalúes su autoestima. El devaluar el autoestima de un niño lo lleva a desarrollar internamente complejos de inferioridad y autodepreciación, conduciéndose en la vida inseguro en forma extrovertida, restando la posibilidad de superación y surgimiento. ¿Hay alguien aquí de los adultos que está padeciendo secuelas de cómo su mamá y su papá lo educó, lo golpeó y lo avergonzó, y eso hizo que su corazón se hiciera pequeñito, que usted dijo o pensó: yo en la vida nunca voy a estirar mis alas para volar,
¿Por qué? Porque mi mamá siempre me dijo que yo era un torpe, un burro y un bueno para nada. Y que yo nunca iba a desplegar mis alas para volar. Nunca iba a llegar a la universidad. Nunca iba a tener una carrera. Además me dijo, eres un inútil, nunca te vas a casar. ¿Han escuchado padres que hacen esos comentarios? Eso es como una maldición a nuestros hijos. Entonces dice aquí, cuando lo estás corrigiendo, oiga, no lo avergüences, no lo avergüences. Decía al principio de esta clase yo, a nuestros hijos los queremos corregir delante de la gente y los hacemos, le agarramos de los pelos, los zarandeamos de la oreja, los pateamos, etcétera, etcétera. Eso es avergonzar a tu hijo, eso no se debe de hacer, hermano. Ay, ay, ay. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Evite por todos los medios la violencia doméstica. Y ahí vamos a comenzar, ¿ok? Evitemos por todos los medios la violencia doméstica. Hermano, yo le pregunto algo. Vamos a entrar en materia personalizada, personal. ¿Usted cree que en los hogares cristianos exista la violencia doméstica, hermanos? Hermano. ¿Cuánta gente que tiene a Cristo en su corazón, pero que no tiene un carácter formado, que no vive en el fruto del Espíritu, que no vive en el carácter de Dios? No, oiga, ese tipo de gente no sabe lo que es paciencia, no sabe lo que es amor. Estoy hablando del fruto del Espíritu, ¿eh? ¿Cómo empieza el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. No tienen paz en su corazón. No pueden oír al niño que hace un ruidito porque le quiebran los dientes. No están viviendo en el fruto del Espíritu, que es amor, en el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay que tener un carácter templado para saber cuándo voy a corregir a mi hijo. Imagínate si 10 veces comete el mismo error mi hijo, las 10 veces lo voy a agarrar y le voy a clavar un leño en la cabeza. Hay que estar apercibidos, sabidos de las cosas, cómo las vamos a hacer. En la guianza y en la crianza de nuestros hijos, no solamente está, escuche, no solamente está todo lo que tú le quieras enseñar a tu hijo, escúcheme bien. En la enseñanza, guianza y crianza de tus hijos, no está todo lo que tú le quieras enseñar a tu hijo que tú te lo sabes de memoria. ¿Dónde está el peso? En que todo lo que tú le estás enseñando lo estás viviendo. Ponte a orar. Ahí estás con ese PlayStation nomás, perdiendo el tiempo. Ponte a orar. Eres un cabezón. Así Dios no te va a bendecir. Pero ¿cuándo le has invitado a ponerte de rodillas a tu hijo o a tu hija? Es más, los niños nuestros, hoy es sorprendente, ahí le va una cosa. Hoy es sorprendente que usted va a una iglesia y el pastor agarró mal parado a un adolescente, 13, 15, 16, y entonces vamos a recoger la ofrenda. Y el pastor se le ocurrió y vio por ahí a Andrea, por favor, guíanos a Dios en oración. Discúlpame, Andrea, te estoy poniendo de ejemplo, te quiero mucho. Y así, nuestros niños, nuestros adolescentes, hoy no saben ¿qué? Orar. No saben orar. A ver, vamos a entrar. ¿Será que la culpa es del niño o del padre de ese niño? Claro. Instruye, dice la Escritura. No dice, el niño va a ir a la iglesia, te va a seguir. Nada más darle para el bus o que le eche gasolina a su carro, a su moto. Él te va a seguir y van a ir a la iglesia. Él se va a sujetar por su propia cuenta. No. Dice, instrúyelo tú. Instrúyelo tú. ¿Quieres ver fruto en la vida de él? Empieza. Échale tierrita. Échale agüita. Déjalo que el sol le pegue. Todo este tipo de ejemplos. Ora con él. Ámalo. Respétalo. Se siente cohibido que no puede hacerlo. Dile, tú puedes. Eres un hijo de Dios y Él te ha dado un corazón de valiente. Todo lo podemos en Cristo. Solamente confía. ¿Qué tan seguro están nuestros hijos de la existencia de Dios? Otra vez. ¿Qué tan seguros están nuestros hijos de la existencia de Dios?
Ustedes saben que yo tengo una tarea ahorita con mi hermano, como mi hermano en la carne y como mi hermano en Cristo. ¿Cuál es mi tarea? Darle palabras de aliento. ¿Por qué? Porque su hijo, 12, 13 añitos, está postrado en una cama, sin defensas, en la sangre, etcétera, etcétera. Yo levanto mi teléfono y le digo, ¿puedo hablar contigo? Sí. Ayer lo escuché medio raro, le digo, ¿estabas dormido? No, lo que pasa es que tenía un tapaboca y estaba el teléfono y se oía medio raro. Me dice, tengo un tapaboca, los doctores me pusieron todo un traje especial, porque como él tiene todas las defensas bajas, entonces dice, tengo un tapaboca y mi hijo ahí está postrado. Ok. Entonces le digo, el Señor me dice que te diga estas palabras, etcétera, etcétera. Pero me da gozo y alegría porque él como padre, fíjense, no esperes estar contento y que te vaya bien para enseñar a tu hijo. Aún en los momentos de dificultades, tú transmites en quién crees. Le digo, ten paz a mi hermano. Mi hermano ya conoce la palabra, ya sabe algo de la fe, de tener y guardar el corazón en paz, de no permitirse que entren los temores, porque una vez que entra el temor en tu momento de prueba, esa paz se va. O sea, viene el temor, la paz se va, estás temblando, tienes miedo, ¿qué me va a pasar? Dejaste de confiar en Dios. De hecho, te lo aviso, te lo enseño, te lo recuerdo. Cuando tú tengas un problema y no tengas paz en tu corazón, has dejado de confiar en Dios. Por si no lo sabías. Te lo estoy enseñando, te lo estoy recordando. Para si se te levanta el enemigo por ahí, te quiere mover el piso, si tú pierdes la paz, has perdido la fe. Entonces, ¿qué es fe? Tener confianza. Yo creo, tengo paz, estoy seguro en quién estoy creyendo. Bueno, entonces hablo con mi hermano, le digo, ten paz, etcétera, etcétera. Me dice, carnalito, gracias por tus palabras, me dice, pero el Señor me ha venido ministrando, me dice, tengo una paz total. Y mi esposa viene y llora, pero mi niño, porque como está la ciencia dice que quizá no puede durar y cualquier cosa, adiós, se va a la eternidad. Y ella llora y se le pone ahí en el hombro y quizá moquea, pero él le dice, ten paz, mi amor, ten paz, Dios está en control, le dice. E incluso va y le dice a su hijo ahí, porque el niño puede hablar, todo débil, despacito, pero escucha, habla. Entonces le dice, déjame tomarte un video, le dice, déjame tomarte foto. Le dice, papi, no lo vayas a subir a Facebook, le dice el niño, no lo subas a Facebook, please. No, mijo, no. Mira, si te estoy tomando fotos y te estoy tomando video, es para que el día de mañana, cuando tú te levantes, le dice, cuando tú te levantes de aquí, porque Dios te va a levantar, es para que tú veas de dónde Dios te sacó. Aleluya. ¿Acaso eso no es estar ministrando fe, confianza en el Señor? Entonces le dice, ok, papi, gracias. Y se ponen y oran, y se ponen a clamar, a llorar juntos, etcétera, etcétera. Hermano, no esperemos llegar hasta aquel lugar para decirle a nuestros hijos que hay un Dios que existe. Aún en ese correr, aún en ese que, ¡ay, ya cállate! Cuando pase por ahí corriendo, péscalo, cárgalo, dile te amo, te necesito, quiero jugar contigo. El día de ayer precisamente le digo a mi esposa, voy a estudiar, todo cansadito ahí por ahí. Pues lo que me toca hacer. Y luego de repente a Danerita se le ocurre ponerse ahí en la sala, su casa ya la conoce, ahí con su alfombra, papi, a jugar. Y yo casi me salía, no, voy a estudiar. No había pasado nada de tiempo con ella, voy a jugar. Pero el Señor ahí me ministró, no has pasado tiempo con ella. Ay, Señor, entonces me toca esforzarme a mí para estudiar más tarde. Pues algo así. ¿Querías, hija? Sí, Señor. Bueno, pues disfrútala, dale tiempo a ella. Y ahí estoy jugando con ella, todo cansado. Y ya después pues a estudiar. Entonces, hermanos, confiemos en nuestro Señor y pongamos a nuestros hijos en sus manos. Enseñémosle quién es Dios. Evite por todos los medios la violencia doméstica. La existencia de este tipo de violencia indica un retraso cultural. Mire, lo que es la violencia doméstica. La existencia de este tipo de violencia
indica un retraso cultural en cuanto a la presencia de los valores tales como la consideración, tolerancia, empatía, el respeto por los demás, por las demás personas, independientemente de su sexo. El maltrato doméstico incluye a las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, llevadas a cabo en el hogar por parte de un familiar que hacen vulnerable la libertad de otra persona y que causan daños físicos y psicológicos. Cabe añadir que de forma unánime el término violencia es relacionado tanto a lo físico como a lo psicológico, considerándose penados en las leyes terrenales, penales y espirituales como principios del reino de Dios. En otras palabras, que el hecho de yo estar operando y actuando con violencia doméstica en mi hogar, eso me dice a mí que soy un retrasado en la cultura. Escuchen, nadie se lo había presentado así, ¿verdad? Aquel hombre que golpea a su mujer, aquel hombre que golpea a su hijo, aquella madre que golpea a su niña, a su niño, está presentando un retraso cultural, donde para él o para ella no existe el amor, no existe el soportar, el aguantar. Es que ya me tienen harto. Tú no sabes nada de acá, lo interior, de lo sentimental. Tú te postulas o te pones en tu posición y tú quieres hacer lo que tú quieras con aquel niño. ¿Cuántos niños sufren, verdad? ¿Cuántos documentales? ¿Cuántas noticias de niños quemados de su manita porque agarraron algo? De sus pies, encadenados, etcétera, etcétera. Hace poco, 2 días, cuando mucho 3. Vi por una cadena por ahí hispana, muy famosa, acerca de un hombre que lo mandaron a México. Este hombre que lo mandaron a México, encontró que a quien le había dejado su hijo encargado, creo que era a su hermana. ¿Cómo creen que le encontraron a este niño? O que el papá encontró a ese niño. Encadenado, hermano. En calzoncito desnudo y amarrado a él. Flaco. Lo tuvieron que llevar a un hospital para que pues ese niño se pudiera levantar y restablecer corporalmente en su totalidad. Nosotros estamos, digamos, en la gloria. Nuestros hijos, ok, ellos están bendecidos, pero no lo es todo. Necesitan nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro cariño, etcétera, etcétera. Y hablando más, para terminar el tópico de lo que es la violencia doméstica, dice: la violencia psicológica, conocida también como violencia emocional, es una forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de la violencia doméstica. La intención que trae consigo la violencia psicológica es humillar, es hacer sentir mal e insegura a una persona, deteriorando su propio valor. Difiere del maltrato físico, ya que este es sutil y es mucho más difícil de percibirlo o detenerlo. ¿Cuál? Este tipo de maltrato psicológico. Entonces, se manifiesta a través de palabras hirientes, lo que es el maltrato psicológico, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Este trastorno puede tener bases en la infancia de la persona cuando se llevan a cabo la falta de atención por parte de los padres o familiares y la violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de lo que es este maltrato psicológico, obviamente todo viene aquí. ¿Alguno tiene algún recuerdo de los adultos de cómo algunos de nuestros padres nos gritaron y nos maltrataron gritando y cómo nos quedábamos asustados, llenos de pánico, ¿verdad? En shock. Es terrible el abuso psicológico. Los niños son indefensos, pero recuerden que lo que sembramos, cosechamos. Así como esos gritos van y son transmitidos al corazón de aquel niño y aquella niña, si logran quedarse en casa, digo si logran, porque hay muchos que llegan a la adolescencia o aún en la niñez y hay unos vidrios, vieja loca, gritona,
ya no te aguanto, viejo, ¿me entiendes? Entonces, si esos niños llegaron a quedarse en su adolescencia, esos niños, ahorita a Danielita yo le pego un grito y se queda, yo la he visto y a veces yo he tenido que tener cuidado cómo uno grita, cómo uno les habla, porque uno hace que se espanten. Haz de cuenta que ellos podrían decir, este no es mi papá. Bueno, el día de mañana ellos por cómo nos ven, pues ellos tienen miedo, pero ellos van creciendo y van tomando fuerza y agárrate, porque si tú no los respetas cuando son pequeños, el día que son grandes y se ven con la misma fuerza tuya o aún mayor, o aún de tu estatura, o aún más altos, agárrate porque ahí es donde vienen hijos contra padres y padres contra hijos. Eso es lo que se da y eso es lo que se está viendo. Que nosotros, al ser cristianos, no vivamos este tipo de cositas, no significa de que no está todo esto a nuestro alrededor, hermano. Si usted fuera a cada casa, si usted fuera a cada hogar, miren, no voy a hablar de un niño, pero voy a hablar de un anciano que viene siendo como un niño. No sé cuántos recuerdan de ustedes que en una ocasión yo les conté esto, que yo iba en mi carro y que me tocó ver a una viejita con un montón de bolsas de mandado y que la viejita yo la veía que se hacía así, dije, o va con un tipo de pastilla, tipo drogada, o va débil, o se siente mal, iba en la calle así, tremendo sol. Yo paso y es como sentir la voz de Dios, regrésate y dale un raite a esa señora. Vengo, me regreso, bajo el vidrio. La señora estaba muy blanquita, yo les decía, yo gastando mi inglés poquitito que ahí me salía, y la señora, eres hispano, mijo, me dice. Entonces, ay señora, yo aquí sudando, tratando de hablarle inglés. Luego le digo, señora, disculpe, ¿dónde vive? Me dice, vivo por aquí, no me dijo aquí porque no veía la casa, pero por aquí, dice, permítame llevarla, yo le dije. Entonces, ¿qué fue? ¿A dónde quiero llegar con esto? Al final, donde ya la dejé en su casa, me dice, a mí, dice, ese muchacho salió su nieto, un monstruoso, así, bruto, peludo, vestido de negro. Me dice, a mí me maltratan. Ay, yo me sentí. Dice, ese muchacho, dice, yo ya me he caído, me dice. Me he caído 2 veces en el baño, bañándome. Y esta gente me apura, dice, mi nieto siempre me está gritando, me está apurando, etcétera, etcétera. Dice, y si tú ves mi brazo así, vendado, es por causa de ellos. Entonces, y es cerca de mi casa. Entonces, ¿qué le quiero transmitir con esto? Que usted nunca sabe quién está viviendo a su alrededor. Quizás su vecino está teniendo abuso en contra de sus hijos o de su esposa, o la esposa en contra de su esposo o de sus hijos. ¿Entiende? Uno nunca sabe. Ahora, ¿qué horas tenemos? Otro tópico. Este estado en el que la víctima cae es totalmente peligroso por razones que a continuación vamos a presentar. Estamos hablando del abuso familiar. Es tanto el nivel de impotencia que la víctima siente por causa del maltrato intenso y exagerado, que en algunos casos cae en el terreno del suicidio para, de alguna forma, librarse del asunto. Es tanto que estamos hablando de niños, es tanto que se hostiga a un niño con gritos, con golpes, con humillaciones, con maltrato. Ahí es donde la vulnerabilidad de un niño en su mente abre una puerta a lo que es el suicidio. Pero recuerde que dice la Escritura que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El enemigo, él está presto, bien atento para ver quién se descuida y tomar su alma, sea niño, sea un feto, sea un joven o sea un anciano. A él no le importa, él quiere el alma. Es tan valiosa para él llevarse el alma a la destrucción. ¿Por qué? Porque nosotros somos la perla de la corona del Señor, la humanidad, el ser humano. Todo lo que nos rodea, el universo, y usted dice, wow, el universo. Bueno, con todo eso, la figura del hombre es el wow de Dios. Es la perla de la creación, de la corona de la creación.
Así es que Satanás tiene problemas con nosotros, nos envidia. Por eso es de que decimos, guarde los principios, guarde la palabra, no anda haciendo lo que no, porque el enemigo está tratando de que usted abra una puertecita para en cuanto usted la abra, entrar y hacer fiesta en su casa. Cuidémonos. Entonces es peligroso esto, hermanos. A usted quizá el día de mañana le va a tocar dar consejería, sea cristiana la familia o no, decirle el maltrato no te lleva a nada bueno, porque el maltrato, el hostigamiento a un niño lo puede llevar al suicidio. Al suicidio. B. En otro caso, los victimarios, en su impotencia de defensa, se revierte en una potencia feroz y agresiva que nace por natural defensa, buscando la forma de defenderse de su agresor, causando una violencia bilateral, trayendo como resultado, en algunos casos, el homicidio de algunos de los agresores, producto de la defensa de quien por tiempo se sentía agredido. Es en este caso, en relación al maltrato a los hijos, donde se producen los casos lamentables denominados el parricidio. ¿Cómo se le llama cuando uno mata a su papá? Parricidio. Y esto existe, hermanos, el parricidio. No es bueno maltratar a los hijos. Miren, en una ocasión estaba un pastor predicando la palabra del Señor al respecto de amar a los hijos, de la crianza, etcétera, etcétera. Al final, pues del culto, usted les dijo el pastor, pidan perdón, si su hijo no están aquí, pídanle perdón a Dios y al rato podrán verse cara a cara con su hijo para pedirle perdón, etcétera, etcétera. Dice que ahí se quedó en el altar un hombre, llore y llore y llore, y ya estaban para despedir el culto y el hombre no paraba. El caso que va y le dice el pastor, discúlpame, pero te he visto y no paras de llorar, ¿qué pasa? Y le empieza a contar, pastor, si supiera, yo fui un hombre que maltraté a mis hijos, dice, los agarraba a patadas, a puntapié de los pelos, le pegaba con lo que yo encontraba, mis hijos sufrieron. Sí, dice, pero pues pídele perdón al Señor. No, pastor, es que eso no es lo doloroso, solamente pedirle perdón al Señor, sino que ahora mis hijos no me quieren ver. Sé que el Señor me ha perdonado y yo quisiera ir con mis hijos. ¿Y sabe qué, pastor? Una vez fui a quererle pedir perdón a mi hijo y llegué a su casa. Y dice que cuando él llegó a la casa, que el hijo se dio cuenta y le dice, papá, ¿qué estás haciendo aquí? Hijo, he venido a pedirte perdón, papá. Y que aquel hijo se llenó de aquella furia, papá, vete. Lárgate, papá, lárgate, porque si no te vas te mato, papá, vete por favor, vete, porque tú me hiciste mucho daño. Y él llorando, pero hijo, perdóname, lárgate de aquí. Lamentablemente mucha gente que quiere tapar el sol con un dedo